Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae hasta el Terminito, ubicado en el término municipal de Yaiza, al norte del pueblo de Playa Blanca y al sur del pueblo de Las Breñas, unos llanos pedregosos de antiguos malpaíses. En este territorio del Terminito confluyen materiales de tres entidades geológicas bien diferenciadas. Por un lado, está sobre una antigua plataforma de abrasión de materiales que proceden de los sahaches, de esa serie 1 antigua de la isla de Lanzarote, unos 14-15 millones de años. Posteriormente entró en erupción Montaña Roja, ese volcán que tenemos justo en la esquina suroeste de nuestra isla de Lanzarote. Estos malpaíses que vemos proceden de esa época, en la frontera entre el Plioceno y el Pleistoceno, 2,8, 2,5 millones de años. Y posteriormente entra en erupción la atalaya de Femés, la montaña de Massiot, en ese Pleistoceno inferior, entre 2,5 millones de años y 700.000 años, generando unas coladas que vemos todavía que bajan mucho más abultadas que las de Montaña Roja. Por eso vemos esos rostros levantados que vienen bajando en dirección al Terminito. Y nos encontramos en el cortijo del Terminito, junto a Lola Cáceres, amiga, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí a echar una mano, a saber de lo que quieres conocer de la zona. Tu familia procede de esta zona, línea materna. Háblanos un poquito de cómo llegaron aquí al Terminito.
pues mi abuelo era de Fuerteventura y se vino aquí pues buscando una mejor vida. Aquí conocí a mi abuela, que era de la zona de Las Breñas, y bueno, y de ahí salieron 9 pimpollos que fueron los que un poco al crecer pues se dedicaron a distintos ámbitos de lo que era trabajar en la zona, que principalmente agricultura, ganadería y poco más. También me dice que estuvieron vinculados a la molienda del grano, a la tuesta y molienda. Sí, mi abuelo fue el que hizo lo que la molina, la antigua molina que había en la entrada de Playa Blanca, fue él el que la fundó. Y después fueron mis tíos los que trabajaban en ella y así. Era la molina referente de esta comarca. Sí, del sur, sí, del sur. ¿Y aquí qué se cultivaba en esta zona? ¿Te han hablado de lo que se plantaba en este lugar? Pues principalmente cereales, trigo, cebada, millo, pues grandes extensiones que si llovía era lo que se plantaba y con lo que lograban después sobrevivir a las épocas que no eran tan buenas. Sí, porque lo que vemos por aquí son antiguas gavias, son los encharcamientos y algún arenado nuevo, pero que será muy posterior. Pues a mí me cuentan incluso que las gavias que están en Rincón del Palo se plantaban en esa época. Sí. Sí, los arenados son posteriores, no tan posteriores porque fue mi abuelo el que los hizo, pero sí, no estaban desde el principio. Y después otra actividad sería la ganadería. La ganadería, sí, principalmente cabras y más bien para la casa, ¿sabes? Para los animales, el suero, el queso, para la casa la leche y así. Sí. ¿Y después hacían queso aparte para la casa para vender o...? No, era para el consumo, para secarlo y para escapar cuando no era tan buena la época. ¿Y tú ya no estuviste vinculada directamente al terminito o sí, a lo largo de tu vida? Bueno, yo mis primeros pasitos los di aquí, hasta los 4 años que ya nos fuimos a Playa Blanca, porque mi padre ya se dedicaba principalmente a la construcción, que era lo de la época, y entonces ya pues sí que seguían viniendo siempre, porque siempre tuvieron sus animales, sus gallinas, y un poco también para ayudar a la economía de la casa, pero ya fue en Playa Blanca donde ya hice mi vida. Sí, tenemos un núcleo que se desarrolló muy fuerte aquí al lado y eso pues también provocó que todos los que estaban alrededor se fueran hacia allí, entre ellos también tu familia, ustedes. Sí. Pues en principio, incluso cuando empezaron a venir los primeros turistas, era agradable de compartir con gente de fuera. Yo siempre digo, recuerdo siempre a los hijos de Pascual Calagüí, que eran mis compañeros de verano, y tanta gente, Carlos, Fol y doña Antonia, que siempre la recuerdo con su sombrero graciosero en esa época, y su cestita de mimbre que nos regalaba caramelo, lo que pillaba. Otra era Cristina, que también sí que supimos que falleció recientemente, pero sí que tuvimos ese contacto hasta hace poquito tiempo. Y luego ya sí que fue el boom, que ya no se conoce nadie, que ya pero bueno, tendremos que adaptarnos al tiempo. Sí, porque nos hablas que esos primeros, residentes de Playa Blanca, las primeras familias, las que estaban y las que llegaron, tenían un contacto muy familiar con esos primeros turistas, por así decirlo, ¿no? Sí, éramos de la familia, eran de la familia, venían normalmente en verano, pero siempre teníamos ese trato cercano con esos primeros turistas. Y después ya evolucionó Playa Blanca en otro sentido, a mucha más masa y quizás ya pues como más anónimo el contacto, ¿no? Incluso entre los propios residentes. Sí, no, es que prácticamente hoy es que ni nos vemos. Nos cuesta vernos, cuando nos vemos qué alegría. Sí, pues así fue. ¿Y cómo era el colegio de tu infancia en Playa Blanca? ¿Cómo eran esos inicios, ese contacto entre ustedes? Pues el colegio era donde hoy es la biblioteca, era el colegio al que yo iba y
bueno, pues con una profesora amada, muy dura, muy dura, pero bueno, que después hizo buenos chicos, parece, porque más o menos los de mi edad todavía nos mantenemos ahí con buena forma de ser y de saber convivir, principalmente. Pues Lola, muchas gracias por este rato, por traernos hasta este lugar pues aislado, pero a la vez entrañable del Terminito. Aquí vemos pues elementos etnográficos importantes, eras, aljibes, corrales, bueno, un sitio que se ve que tuvo una vida relacionada, enraizada con el territorio bastante potente. Sí, así fue. Nada, yo te agradezco a ti por venir a conocer mi territorio. Te agradezco mucho. Pues nada, muchas gracias. Pa'lante. Gracias a ti. En determinadas zonas de vaguada, donde se ha ido acumulando el material sedimentario durante miles de años, también cuando llueve y hay escorrentía, se acumula el agua. Estas son las gavias, las zonas donde nuestra gente venía, araba, aireaba el terreno, abonaba y cultivaba. Estas gavias del Terminito son muy similares a las que encontramos en la zona de la Costa de las Maretas, que de hecho algunas de ellas eran propiedad de esta familia que vivía en el Terminito, incluso llegando a cultivar gavias en la zona del Rincón del Palo, muy cerquita de la costa oeste de Lanzarote. Estos ásperos y desérticos llanos del sur de Lanzarote encierran historias, cultura de supervivencia, pivotando entre distintas actividades para poder seguir adelante generación tras generación, agricultura, ganadería, pesca, marisqueo, no solo en el Terminito, sino en la Costa de las Maretas al oeste, la Casilla al norte y Tierra Grama al este. Y desde este lugar les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El vino de mi sangre, el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.